Listo, muchas gracias, Ernesto. Bien, entonces comencemos con la sincronización de generadores. En todos los países tenemos diferentes cargas eléctricas a lo largo del día. Entonces tenemos que incorporar sistemas de generación eléctrica o quitarlos de la red nacional interconectada, lo que nos va a permitir balancear cuánta energía se está produciendo comparada con cuánta energía estamos consumiendo para producir algo más de lo que se está consumiendo, pero no tener mucho desperdicio. Entonces tenemos que poder poner en funcionamiento generadores o sacar generadores de funcionamiento. Quitarlos no es tan complicado. La parte más complicada es conectarme a la red eléctrica nacional y poder entregar y producir energía eléctrica que entre a la red eléctrica nacional en las condiciones adecuadas. ¿Qué necesitamos hacer para podernos conectar a una red eléctrica de corriente alterna? Primero, necesitamos conocer cuál es la frecuencia de operación de la red, cuál es el voltaje de operación de la red. Necesitamos que nuestro generador sincrónico tenga una frecuencia igual a la frecuencia de la red, entonces la velocidad angular de la máquina de movimiento primario que va a hacer girar mi generador, sea eólico, sea una hidroeléctrica, sea una termoeléctrica, cualquiera de ellas, o sea inclusive energía nuclear, necesitamos hacer que el eje del generador gire a la frecuencia que tiene que girar para que coincida con la frecuencia de la red. El sentido de giro del generador tiene que ser el mismo sentido de giro que tiene la red. Entonces la secuencia de fases tiene que estar igual. El voltaje producido por el generador tiene que ser igual al voltaje de red. Entonces, cuando tenemos sentido de giro, voltaje, frecuencia y nos encontramos en fase, indicando que las fases son coincidentes, ahí podemos conectar un generador a la red. El equivalente mecánico sería como tratar de conectar un engranaje a un sistema de engranajes que está girando. Entonces, si tenemos que conectarlos sin detener el sistema de engranajes que está girando, que es muy grande, el engranaje que va a entrar en contacto tiene que tener exactamente las mismas condiciones para que pueda entrar en contacto y no destruya ambos mecanismos. Entonces, en una conexión básica, ¿qué es lo que vamos a tener? Por un lado tenemos, en la parte izquierda de nuestro circuito, tenemos un generador sincrónico. Entonces tenemos un generador sincrónico que va a ser capaz de producirme 3 fases separadas 120 grados cada una de ellas, una línea de neutro. Luego pasamos a estos dos elementos. Las lámparas de sincronización, que es un arreglo que va a tener en este caso 3 luces y cada uno de los terminales de las luces está conectado el un lado al generador y el otro lado va a estar conectado a la red eléctrica nacional. Gonzalo, ¿Sí? disculpa la interrupción. Hay unos mensajes que dice que solamente se te ve a ti y no se ve la presentación. Yo también te confirmo que solo se te ve a ti en la pantalla. Perfecto, ahora sí. ¿Ahora sí? Gracias, disculpa la interrupción. Sí. Bien, entonces vamos a repetir la última parte porque creo que no estuvieron bien del circuito. Tuvo algún problema la presentación. Aquí veo que están enviándome saludos algunos de nuestros distribuidores que los veo muy activos, como el señor Tito Ortiz de Coledidacticum de Ecuador. También veo a ingeniero Israel Camacho de Panamá y Costa Rica, entre otros. Bueno, seguimos. Retomando, tenemos en la parte izquierda de la pantalla el generador sincrónico que nos va a producir las 3 fases
L1, L2, L3 y el neutro. Luego en la parte central tenemos las lámparas de sincronización y el circuito de desconexión, el disyuntor, con 3 lámparas. Cada una de estas lámparas está conectada en un lado hacia el generador sincrónico y el otro lado hacia la red nacional interconectada. Tenemos un interruptor de sincronización que va a cerrar estos contactos que están en la parte baja de las lámparas, permitiendo que ya estas dos líneas, la L1 se conecte con la L1 de la red. Lo mismo con la L2 y la L3. También vamos a tener un sincronoscopio, el cual va a medir el voltaje del generador entre la L1 y L2 y el voltaje de red entre la L1 y L2, con una aguja indicadora que nos va a indicar cuál es la velocidad de la red y cuál es la velocidad del sincronizador. Entonces nos va a indicar si estamos muy rápidos o muy lentos. Cuando la aguja esté en este caso en la parte superior indicándonos 0, ahí vamos a tener nosotros la posibilidad de conectar nuestro sistema a la red nacional. Entonces, cuando tenemos el sincronoscopio, vamos a ver que tenemos aquí una gradación angular en la parte superior, indicándonos que estamos a 0 grados cuando podemos nosotros conectarnos a la red y tenemos variaciones de menos 30 a más 30, indicándonos el rango en el cual ya es posible hacer una conexión. A veces la aguja, cuando está girando, vamos a ver que tiende a girar lento en la parte inferior y en la parte superior a veces gira más rápido. Entonces el operario, cuando ya mira que la aguja está en este rango, calcula que va a llegar a 0 y ya acciona el switch para que el switch se cierre cuando la aguja esté en 0. En el caso de acá, en el caso izquierdo, tenemos que la aguja está girando en sentido antihorario, nos indica que nuestro generador está muy lento comparado con la red, y cuando la aguja gira en sentido horario, nos indica que es muy rápido con respecto a la red. ¿Cómo corregimos esta condición? Supongamos que tenemos un motor diésel que está accionando nuestro generador. Tenemos que variar la aceleración del motor diésel para que gire un poco más rápido o un poco más lento. ¿Qué sucede ya dentro del generador? Los dos campos magnéticos, tanto del estator y el rotor, van a tener que alinearse. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el campo magnético que tenemos en el rotor, que está atrasado con respecto al campo magnético de campo que tenemos en el estator. Y el caso contrario, en donde tenemos un adelanto. Entonces tenemos que aplicar un torque al eje para compensar esto. Este torque va a producir grandes fuerzas internas en el generador, sobre todo en el momento de la conexión. Entonces tenemos que hacer que este adelanto o atraso sea el más pequeño posible y que la velocidad angular, la diferencia de velocidad angular también sea lo más pequeña posible. En los grandes generadores, el voltaje tiene que estar corregido más o menos a 1/10 de voltio para poder hacer la interconexión. Una vez que hemos hecho la interconexión, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos un generador que no está conectado a la red, que no está sincronizado, nosotros vamos aumentando la velocidad angular y también el torque va aumentando. Entonces tenemos la línea azul. Pero cuando el generador está sincronizado, la velocidad se va a mantener fija, como vemos en la línea verde. La velocidad es fija porque, comparado con cualquier tamaño de generador, la potencia que tiene la red tiende a ser infinita. Entonces, la velocidad de red jamás va a cambiar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Para asegurarnos que el generador
esté generando energía y que esté entregando energía a la red, tenemos que transferir energía de alguna parte hacia el generador, porque simplemente no la vamos a crear. Entonces, como el generador no puede cambiar su velocidad angular, lo que vamos a hacer es aumentar el torque. En el caso del motor diésel, ¿cómo vamos a aumentar el torque? Vamos a acelerar un poco el motor diésel, pero la velocidad angular no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el torque, que se va a transformar en la energía que el generador está generando y está enviando hacia la red. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en el procedimiento en el día de hoy? Vamos a hacer la sincronización manual del generador y vamos a ver algo de la operación del generador una vez que ya ha sido sincronizado. ¿Qué circuito vamos a armar en el LVSIM IMS? Para poder armar un circuito funcional, vamos a necesitar armar lo que vemos en pantalla. Vamos a tener nuestro generador sincrónico, que va a estar unido mecánicamente a una máquina de movimiento primario. En este caso va a ser nuestro dinamómetro de 4 cuadrantes. Vamos a tener las 3 líneas que van saliendo de nuestro generador, las lámparas indicadoras con el switch de interconexión y nuestra red eléctrica nacional, a lo cual nosotros vamos a aumentarle voltímetros. Entonces vamos a necesitar 4 voltímetros y un amperímetro conectado al terminal de 40 amperios en una de las líneas. Vamos a tratar de dividir la pantalla en 2 partes para hacer el circuito directamente en el LVSIM. Bien, tenemos eso por aquí. Y tenemos el LVSIM por acá. Muy bien. En un inicio va a estar un poquito pequeño mientras hacemos la conexión y luego ya quitamos del circuito. Entonces nosotros necesitamos un motor generador sincrónico. Ya tenemos nuestro motor generador sincrónico. Necesitamos nuestra máquina de movimiento primario, que en este caso va a ser el dinamómetro de 4 cuadrantes. Necesitamos la red eléctrica nacional, entonces necesitamos la fuente de poder. Necesitamos un módulo de sincronización con las luces indicadoras. Podemos escoger cualquiera de estos 2 módulos. Yo voy a escoger este módulo de acá. Y tenemos que escoger la adquisición de datos. Muy bien. Entonces ya tenemos todos los equipos que requerimos para hacer esta sincronización. Voy a tratar de hacer las conexiones de un solo color por cada trío de conexiones. Entonces, las 3 fases, por ejemplo, del motor hacia las luces indicadoras, voy a tratar de hacerlas con un solo color para que sea algo más fácil de identificar. Bien. Entonces, nosotros tenemos nuestro generador y nos está indicando que necesitamos en la línea 1 pasar a través del amperímetro 2. Entonces, de la línea 1 entro al amperímetro 2, salgo del amperímetro 2 a mi luz indicadora número 1. Entonces yo he completado ya esta línea. Lo mismo para la línea 2 y la línea 3. En este caso, van a ir directo. Línea 2 y línea 3. Vamos a cambiar un poco la longitud de los cables, que no nos estorben tanto. Entonces tenemos ya conectado un costado del generador, línea 1, 2 y 3.
Vamos a hacer un cambio de color de cables y vamos a formar nuestra estrella en el generador. Entonces tenemos ya conectado nuestro generador, las 3 líneas hacia las luces indicadoras. Luego necesitamos conectar nuestra fuente de poder hacia las luces indicadoras. Entonces vamos a cambiar de color de cables a un color diferente y vamos a conectar línea 1, línea 2, línea 3. Bien, estamos ya cerca de terminar nuestras conexiones. Vamos a conectar acá nuestro campo magnético. Muy bien, entonces ya tenemos conectado todo el generador. Tenemos conectado acá, estoy aquí, luces. Ahora solamente nos queda conectar algo de la instrumentación. Vamos a conectar la adquisición de datos y nos están pidiendo los voltímetros. Acá vamos a tener que respetar los voltímetros porque vamos a utilizar ciertas funciones nuevas que tenemos en el programa. Entonces, el voltímetro 3 y el 4 van a ser utilizados por una función especial en el programa y luego el voltímetro 1 y 2 para medir en los medidores comunes. Entonces nos indican que en el lado del generador tengo que conectar E2, vamos con este color. En el lado del generador vamos a conectar el voltímetro 2 entre la L1 y neutro. Entonces tenemos entre L1, nos vamos a E2 y nos vamos a neutro. Vamos a interconectar neutro. Vamos a dejar el mismo color de cable. Listo. Y regresemos a nuestro cable verde. Neutro. Bien. E3 entre L1 y L2 en el lado del generador. Listo, entonces tenemos conectados ya el amperímetro, el voltímetro 2 y el voltímetro 3 en el lado del generador. Ahora vamos a hacer lo propio con el otro lado. Tenemos E4 entre L1 y L2. E4, L1, L2 y E1 entre L1 y neutro. Podemos sacar el L1 de aquí mismo. Y neutro.
Ok. Aquí también vamos a hacer. Listo. Tenemos conectado ya todos nuestros instrumentos, 4 voltímetros, 1 amperímetro, el generador está conectado, la adquisición de datos ya está alimentada. Tenemos que unir mecánicamente ahora nuestra fuente de nuestro dinamómetro de 4 cuadrantes con el motor. Entonces vamos a poner la banda. Y luego lo único que nos queda son los datos de torque y velocidad angular. Entonces tenemos el torque aquí, velocidad angular acá, referencia analógica aquí. Muy bien. Con esto, en teoría, hemos terminado de armar el circuito y vamos a encenderlo. Veamos si funciona. Ernesto, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí, Gonzalo. Por el momento preguntas técnicas no hay, pero Mario Jiménez nos comenta que tiene una inquietud. Cuando entra al simulador y quiere grabar las aplicaciones, el sistema no le deja y le sale un mensaje de error. Yo he probado un poco el simulador y a mí me salen mensajes de error cuando quiero ver los libros. Acabo de mandar un mensaje a nuestro equipo técnico para ver, para que vean este problema. Quizás si tú en algún momento podrías ver si en tu versión desde tu computadora tienes algún tipo de... Podemos cerrar por acá y ya tenemos nosotros nuestro simulador. Vamos a encender el simulador, vamos a encender la fuente, vamos a ensanchar esto un poquito y apenas encendemos ya vemos que nuestras luces de indicadores se encienden y se apagan. Bien, pues vamos a acercarnos ahora al dinamómetro. Verificamos ciertas condiciones. Nuestro generador sincrónico está apagado. Estamos desconectados de la red. Nuestro motor impulsor, en este caso, vamos a encender el motor impulsor. Entonces tenemos un motor impulsor en sentido horario. Solamente para cambiar de función vamos a utilizar un motor impulsor en sentido antihorario. Y yo estoy utilizando una red en este momento de 60 Hz. Entonces vamos a poner a girar nuestro generador a 60 Hz. Que tenemos alrededor de 1800 revoluciones por minuto. Entonces vemos que nuestras luces indicadoras están encendidas. Vamos a encender nuestro generador.
Y vemos aquí un fenómeno. Vemos que nuestras luces indicadoras están encendiéndose como un árbol de Navidad, en un orden particular. Esto nos indica que el sentido de giro del generador está girando al revés de lo que está girando nuestra red eléctrica nacional. Entonces, tenemos que desconectar nuestro generador. Regresamos a nuestro dinamómetro. Vamos a detener el dinamómetro. Vamos a ciclar nuestras funciones y volvemos a arrancar. Nos tenemos nuestras 1800 revoluciones por minuto. Vamos a encender y ya vemos que nuestras luces indicadoras empiezan a parpadear las 3 al tiempo. Significa que las 3 fases están en este momento en concordancia con las fases de la red. Por tanto, el sentido de giro es el sentido de giro correcto. Bien, entonces acá tenemos nosotros nuestro equipo. Vamos a arrancar primero con medidores. Los tenemos acá, los medidores, y teníamos que E1 y E2, según lo que teníamos en el diagrama, era el generador, y E3 y E4, no, perdón, E1 y E3 eran el generador, y E2 y E4 eran la red. Vamos a verificar en el diagrama. Nosotros teníamos el diagrama en los documentos de distribución. Entonces, si ustedes abren la parte de documentos de distribución, tenemos el diagrama del generador al final, para verificar simplemente cuáles son los voltímetros y los amperímetros correspondientes. Si yo quiero cambiar esta etiqueta, entonces yo puedo cambiarle por generador. Este de acá también lo puedo cambiar por generador. Y así sucesivamente. Podemos tener acá la potencia por ejemplo, E2 y 2. Y vamos a utilizar en este momento nuestro osciloscopio. E1 y E2 solamente. Bien, entonces aquí ya tenemos el primer fenómeno que lo vemos interesante. Nuestra onda en amarillo es la red eléctrica nacional y la onda en azul es la onda generada por el generador. Entonces tenemos que sincronizar, tenemos que hacer que ambas ondas lleguen a cubrirse la una con la otra. Entonces vamos a poner el osciloscopio por este lado. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a cambiar acá el voltaje. Voy a reducir yo mi velocidad angular a lo más cercano que yo pueda a 1800. Como ven, mientras mayor diferencia yo tenga en mi velocidad angular, mi onda azul se mueve más rápido. Ahí estamos muy rápido. Vamos bajando la velocidad. Estamos a 1800, se queda quieta. Y si mi generador es muy lento, otra vez se empieza a mover.
Entonces vamos a llegar a algo muy cercano a 1800. Ahí. Y ahora voy a corregir mi voltaje acá. Entonces empiezo a corregir mi voltaje y vemos que mi línea azul empieza a acercarse a mi onda amarilla. Tenemos acá arriba el voltaje E3 y E4 que nos van indicando cuál es la diferencia de voltaje que tenemos entre ambas. En este caso E3 está muy alta. Ahí tenemos un voltaje más o menos parecido, 216, pero se nos va moviendo. Entonces ya tenemos varias condiciones cumplidas para podernos sincronizar. Tenemos misma secuencia de fases como nos indican las luces indicadoras. Tenemos un voltaje similar. En el equipo físico a veces es más sensible porque tenemos este excitador del control. Lo giramos con la mano y a veces es más preciso que lo que estoy haciendo ahorita con el ratón. Y luego tenemos ya nuestro motor que está a 1796 RPM, que ahora voy a moverme hasta las 1800. Voy a quedarme algo cercano a las 1800, pero no debería quedarme en 1800 exactas, porque en 1800 yo veo la onda que tengo de la red en amarillo, la onda de mi generador en azul, pero no se mueven y yo necesito que la una esté sobre la otra y en ese momento yo puedo hacer la sincronización. En este momento es como tratar de unir dos engranajes, pero diente con diente, en lugar de diente con base. Y veo que mis luces indicadoras están encendidas. Y yo solamente voy a poder unir mi generador a la red eléctrica nacional cuando las luces indicadoras estén apagadas. Entonces vamos a girar un poquitico esto y ya vemos que las luces se encienden y se apagan. Entonces vemos que se encienden muy brillantes y luego se apagan. El momento que están apagadas, vemos que la onda azul se tapa con la onda amarilla. Entonces voy a esperar y en este momento he hecho mi sincronización. Me encuentro ya sincronizado con la red y vemos cómo los voltajes han cambiado. Tenemos acá voltaje E3 y E4 están exactamente iguales. La velocidad angular ya es 1800. Y nosotros podemos ver aquí que la una onda es exactamente coincidente con la otra. En este momento ya hemos hecho la sincronización de generadores. El generador ya está conectado, pero estamos en la condición de sincronización. Entonces el generador en este caso está en modo flotante, lo que significa que no está consumiendo energía para funcionar como motor, ni tampoco está entregando energía para funcionar como generador. Está justo en la mitad. Gira simplemente por inercia con toda la red y produce exactamente lo que consume. Entonces está en modo flotante. Lo que nosotros deberíamos hacer en este momento para ponerlo en modo de producción sería acelerar el motor un poco y midiendo a ver cuándo ya podemos hacer que el motor empiece a generar. Estos motores y generadores están
diseñados para 200 vatios. Vamos a desconectar nuestro motor porque les quiero mostrar ahora el sincronoscopio. Entonces vamos a desconectar el generador. Vamos a abrir ahora nuestro sincronoscopio. A ver si lo ponemos. Bueno, ahí tenemos acceso a prácticamente todo. Sí. Entonces vamos a ponernos en regeneración continua. Listo. Entonces tenemos nosotros nuestro sincronoscopio y vemos que la aguja indicadora empieza a girar. Nosotros podemos conectarnos entre más 30 y menos 30 grados. Estamos en la zona de conexión. Acá tenemos el voltaje de la red, el voltaje del generador, la diferencia de voltaje y las frecuencias que están presentes en este momento. Entonces voy a cambiar la velocidad angular de mi generador y vemos que ya la aguja empieza a ser difícil de visualizar. Vamos a regresar a una velocidad un poco más cercana. Un poquito para acá. Listo, entonces ya tenemos una velocidad cercana a las 1800. Cuando estamos muy cerca de la velocidad de red, el sistema, inclusive el sistema real, tiende a coger la velocidad de la red prácticamente por sí mismo. Acá tenemos nosotros el voltaje de red, el voltaje del generador y el diferencial de voltaje. Voy a tratar de aumentar mi velocidad angular a algo más cercano a la red. Bueno, en este caso, cuando yo estoy en velocidad de red, voy a tratar de corregir mi voltaje. Ya en los grandes generadores se utilizan parámetros de más o menos una décima de voltio para poder hacer interconexión. Entonces, como acá yo tengo el medidor, ya puedo tener algo más de precisión. Eso sería más o menos lo más cercano en diferencial que podría llegar a un diferencial de 0 sería lo deseable. Tenemos las frecuencias y estaríamos listos para conectarnos. Pero como estamos a 1800 RPM, la aguja no se mueve y no puedo ponerle la aguja a 0 grados. Y ahorita estoy a 90 grados. ¿Qué sucede si yo acciono el switch en este momento y conecto el generador? Todas las condiciones se cumplen excepto que tengo un desfase. Si es un generador pequeño como el que tenemos en la consola EMS, nosotros hacemos este ejercicio en la consola real y le conectamos en el momento inadecuado para que el alumno vea qué sucede. La consola produce un sonido relativamente fuerte y vemos que se sacude un poquito. Y es una consola grande y pesada. Si este fenómeno se ve con un pequeño generador de 200 vatios, si tenemos un generador grande, por ejemplo, en un barco, que están haciendo la sincronización, y alguien comete el error de hacer la sincronización no en el momento adecuado, seguramente a los 2 minutos tienen al capitán al lado, listo para despedir a mucha gente. Entonces, vamos en este momento a reducir un poquito nuestra velocidad. Y vamos a hacer la sincronización.
cuando veamos que la aguja está en la parte superior. Y tenemos otra vez un osciloscopio que está detrás. Ya hemos hecho nuestra sincronización. Voy a tratar de sacar los medidores. Y aquí tenemos E2, EI2 y la potencia. Entonces tenemos menos 16 vatios. Vamos a tratar de corregir esto a 0. En este momento estamos consumiendo. Empiezo a acelerar un poquito mi motor. Y ya estoy en este caso, cuando estoy en 0, estoy absolutamente flotante. Ahí estoy en la transición. Y empiezo a producir. Ahí estoy produciendo ya en el límite de mi generador. Generador es para 200 vatios, entonces más o menos, algo menos de 70 vatios por fase. Entonces en este momento ya hemos hecho la sincronización y hemos dado la velocidad angular adicional, que no cambia solamente el torque, para que el generador, como vemos aquí en el medidor 14, vamos a cambiarle la etiqueta. Potencia generada. Ya tenemos el generador en modo de producción. Bien, con esto habríamos terminado este ejercicio acerca de la sincronización de generadores. Como ven,